Familias y amigos que nos visitan este día, sean todos muy bienvenidos a través de nuestro canal, a este espacio en donde esperamos que Dios pueda bendecir ricamente tu vida. Espero de todo corazón que Dios pueda hablarnos en este breve tiempo en donde compartiremos una reflexión en torno a la palabra de Dios. Así que ¿les parece que vayamos directo al grano, como decimos, al área chica? ¿Bien? ¿Sí? Amén, amén. Dicho sea de paso, esta palabra quiere decir así sea, por si tú no lo sabías. Y nosotros como cristianos la usamos mucho para poder reforzar la proclama, la exclamación que se está diciendo, en la cual nos podemos hacer uno, nos podemos hacer parte. En esta oportunidad quisiera compartir acerca de una parábola hallada en el Evangelio de Mateo. Quizás usted no sabe lo que es una parábola, y precisamente una parábola es una analogía que pretende enseñar una gran verdad por medio de ella. Y tienen que saber que nuestro Señor Jesús ocupó muchas parábolas para enseñar las verdades de este reino que se acercó de los cielos junto con Él. Y que para ser entendido muchas veces, el Señor tuvo que romper muchos paradigmas de aquel entonces. Es por eso que a lo mejor tú has leído una frase que el Señor ocupó frecuentemente. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, pero yo os digo, trayendo la explicación maestra a lo que la ley en el Antiguo Testamento quiso enseñar muchas veces, pero que no siempre lo logró, porque tristemente el corazón del hombre muchas veces no estuvo involucrado en ello, en la esencia de la ley. El corazón del hombre muchas veces estuvo distante de esta esencia de la ley. La parábola que vamos a leer en esta oportunidad hace referencia a la administración de 3 siervos sobre algunos talentos que su señor les dejó por un tiempo en el cual el señor tuvo que ausentarse. Por tanto, les designó autoridad sobre sus propios recursos, una cuota de confianza no menor. Dice así en capítulo 25 de Mateo, desde el versículo 14 en adelante. La versión que vamos a leer es de la Reina Valera del 60. Y si no tiene la Biblia, hermano, vaya a buscarla inmediatamente, rápidamente, y que aquí yo lo espero sentadito. O bien, si también lo desea, puede leer acá en pantalla, ¿cierto?, los versos que vamos a leer, si no dispone también la Biblia en su teléfono. Se extraña bastante el sonido de las hojas cuando estábamos en el templo. No sé si se recordará aquel silencio que se rompía con aquel sonido cuando nos preparábamos a la lectura de la palabra en el templo. Dios permite que podamos volver pronto presencialmente, se le extraña bastante. Dice así en el nombre de nuestro Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad,
y luego se fue lejos. Subraya aquello, hermanos, conforme a su capacidad. Dejémoslo por ahí mientras tanto. Tenemos 3 hombres con 3 recursos distintos, pero con una misma responsabilidad. ¿Y cuál es esta? Administrar los bienes confiados por su Señor en un tiempo de su ausencia. Es muy interesante entender que este Señor conocía las capacidades de sus siervos. No les era indiferente, desconocidos. Es por esto que al momento de repartir sus recursos, no lo hizo de una manera caprichosa o de una manera azarosa, sino que lo hizo considerando precisamente las capacidades de cada uno de ellos. Lo hizo considerando lo que ellos podían rendir en su trabajo como administradores de estos recursos. En aquel tiempo, un talento no era necesariamente una moneda de cambio, sino que era también una medida de peso bastante grande. Se dice, por ejemplo, que un talento griego pesaba un poquito más de 25 kilogramos, imaginemos, mientras que un talento romano algo más de 30 y un talento babilónico un poquito menos de 30 kilogramos. Por tanto, si pensamos estas medidas, sea cual fuera este talento, al ser de oro o plata, representaba una gran fortuna, aún para aquel que recibió solo un talento. El versículo 16 continúa. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el 17, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el 19, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Podemos apreciar que de estos 3 siervos hubo diferencias claras a la hora de actuar, a la hora de trabajar. Vemos que los 2 primeros siervos emprendieron rápidamente con su trabajo, quizás porque desconocían cuánto tiempo tendrían para poder administrar correctamente lo confiado por su señor. Cada uno de ellos, dice la palabra, que negoció y obtuvo un resultado bastante más que positivo. No obstante, este tercero, la palabra dice que no hizo nada, o mejor dicho, sí hizo algo, pero no pensando en poner a trabajar su talento, sino que lo ocultó, lo enterró este talento de su señor. Utilizó la ausencia de su señor para hacer lo que él consideró mejor y optó por no correr ningún tipo de riesgos. Quizás lo más seguro es porque tenía miedo de perder lo que se le había confiado. Y el versículo 19, ¿qué nos relató? Que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Al fin llegó ese tiempo para rendir cuentas de lo que había pasado, sucedido en aquella ausencia del Señor. Y como lo que no se controla, no se puede medir, el Señor llamó a sus siervos para que rindieran cuentas. Esta práctica creo que es muy muy interesante y de la cual
pareciera que no estamos muy acostumbrados muchas veces, ya que no siempre es fácil que nos evalúen, que evalúen nuestro trabajo, nuestra productividad y sobre todo si hay aspectos que debemos mejorar. Puede que uno internamente se ponga un poco a la defensiva por no estar dispuesto a escuchar lo negativo muchas veces y solo lo positivo. Pero sí, creo que siempre debe primar una cuota de humildad para escuchar tanto lo bueno como aquello no tan bueno o directamente malo. Todo con la finalidad de que podamos mejorar en lo que hacemos. Más aún cuando, como cristianos, como hijos de Dios, todo lo que hacemos debe buscar, debe glorificar a nuestro Señor. Sea en el templo, fuera del templo, sea con los hermanos en la iglesia, o sea en nuestro día a día, con las personas que nos desenvolvemos, con todos quienes nos rodean, en cualquier ámbito. Y si en esta situación terrenal fue importante rendir cuentas, me pregunto, ¿cuánto más para aquellas cosas que Dios nos ha confiado? ¿Cuánto más para todo aquello que tiene que ver con su reino? Creo que también debemos tener un buen espíritu y disposición para rendir cuentas a Dios sobre aquello que Dios nos ha confiado. Pero también a aquellas personas con las cuales compartimos esta milicia, con aquellas personas que compartimos el esfuerzo de la obra. El versículo 20 ahora, hermanos. Mientras preparo ahí la garganta, el versículo 20 dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hasta ahí. Los 2 primeros siervos informaron que habían duplicado los talentos recibidos, tras lo cual la respuesta de su señor fue la misma. Fueron las mismas palabras de elogio para ambos dos. No fueron distintas de aquel que entregó 10 talentos respecto al que entregó 4. Las mismas palabras de elogio. Por tanto, la recompensa prometida estuvo basada en la fidelidad de estos siervos y no en su capacidad, no en el resultado final. Y esto es importante recalcarlo, hermano. Estas palabras de elogio por parte de este señor no estuvo puesto en el resultado, no estuvo puesta en la capacidad de estos siervos, la capacidad de producir y administrar lo que se les había confiado, sino que estuvo basada en la fidelidad que ellos mostraron. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque muchas veces nos podemos enfocar en el resultado final y solamente en aquello. Y es sumamente significativo que ambos siervos fueron alabados bajo la consideración de buen siervo y fiel.
como lo señalaba el versículo 21 y 23, no por ser capaces, no por ser expertos, sino porque fueron buenos, fueron fieles. Y estas son dos virtudes que cada uno de nosotros puede tener, independiente de la clase social, de nuestra clase cultural, independiente de la educación que hayamos recibido o de las herramientas con las cuales contamos a la hora de trabajar, independiente de las oportunidades en la vida que se nos haya presentado. Estos son dos aspectos que Dios exige de nosotros como administradores suyos, que seamos buenos en el carácter y fieles en el servicio. Qué importante esto, hermanos. Los siervos fieles fueron elogiados, recompensados, honrados por su fidelidad y no por la ganancia que obtuvieron. Fueron alabados por su Señor, por su fidelidad, más que por sus logros. Y esta es precisamente la forma en que la Escritura describe, por ejemplo, cómo será el tribunal de Cristo. Que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, a cómo fue su labor. Si usted quiere puede buscar 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, si no recuerdo mal. Se lo dejo como tarea. Esta parábola continúa señalando en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos procesos que dieron resultados diferentes. Dos formas de administrar lo confiado que difieren no solo en el resultado, sino en la forma de trabajar. Buenos y fieles para los primeros siervos, mientras que para el último, malo y negligente. Jesús creo que tuvo una razón para considerar infiel a este siervo que tenía solo un talento, ya que a pesar de que sabía que su Señor cosechaba donde no sembraba, es decir, el Señor de lo imposible, soberano, Él como siervo no hizo lo que estaba a su alcance, no hizo lo humanamente posible y lo que se le había pedido, de acuerdo a su capacidad. No olvidemos eso. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el que escondió el talento hubiera sido aquel siervo que recibió los 5 talentos? Estaríamos quizás dispuestos a propensos a decir que qué pena, ¿cierto? Qué terrible que una persona tan
grandemente bendecida, sea tan desagradecida con Dios, ¿cierto? Pero por supuesto, por el otro lado, pensando en el siervo que recibió solo un talento, podríamos decir, mis dones no son muchos comparados con aquel que recibió los 5 talentos. De manera que mi Señor no podría esperar mucho de mí. Quizás la mayoría de nosotros nos ubicamos en esta categoría del siervo que recibió un talento. Quizás la mitad de uno, quizás la décima parte de un talento. Quizás ese es el lugar al cual pertenezcamos la mayoría o nos sintamos así muchas veces. Pero aunque así fuera, eso no es excusa para ser infieles con el talento que Dios nos ha dado. No servirá de nada decir, no puedo hacer mucho, así que está bien si no hago nada, porque en realidad no importa. Saben, hermanos, creo que este puede ser uno de los principales motivos de por qué a veces actuamos como este siervo. Porque estimamos en poco lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha confiado, a tal grado de pensar que no importa mucho lo que haga con el talento, con este talento, porque el resultado de todas maneras no será importante a nuestros ojos. Y sabe, hermano, que lo triste aún más es que un talento que no se usa no se puede conservar por mucho tiempo. Es como un músculo que al no usarse se atrofia gradualmente y progresivamente. Si somos negligentes o indiferentes ante las oportunidades que Dios nos da para poder servir en su reino, sin duda Él dará otras oportunidades a otros. Terminando, esta parábola, hermanos, de los talentos refleja una gran verdad, y es un importante recordatorio de que debemos seguir trabajando, sirviendo diligentemente mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús. Sí, hermano, tal vez tú no sabías que Jesús volverá. Sí, nosotros como cristianos creemos, de acuerdo a la palabra, que habrá algún día en donde el Señor vendrá a arrebatar, a llevar a su iglesia, es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, todos quienes hemos confesado nuestras faltas y hemos pedido perdón a Dios por estas. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Es que Dios nos hace hijos suyos cuando hacemos esto. Qué gran bendición, qué gran milagro, hermanos, el que podemos tener al poder ser al ser parte de la iglesia del Señor, parte de su cuerpo. El Señor reparte los talentos conforme a su capacidad, dando a quien los dones precisos. En cada caso da la perfecta combinación de habilidades, talentos, responsabilidades y oportunidades, de modo que todos podemos ser útiles en sus manos, en su reino. A veces pensamos que podría ser una sincera modestia y humildad la que muchas veces nos hace llevar a pensar ser útiles en las manos del Señor. Pero a veces no, tal vez con la excusa de decir, por ejemplo, no sé suficientemente de las Escrituras, por tanto, que pase esto de mí, como otros tantos ejemplos. Pero ¿sabes? Una cosa es ser modesto, humilde,
Y otra cosa es muchas veces mostrar una falsa modestia que evidencia una falta de compromiso, que nos demandará no tener excusas para no tener temor, para no tener pereza, para no tener indiferencia ante esta oportunidad de servir. Hermanos, aún en tiempos de pandemia hay mucho trabajo por hacer. No nos privemos de la bendita oportunidad que Dios nos da para ser partícipes en su obra, hermanos, en su reino, con el talento que a ti Dios te ha dado. Qué lindo sería escuchar estas palabras del Señor, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. ¿Tú deseas escucharlas? Buen siervo fiel. Que Dios nos ayude, hermanos. Le invito a que podamos orar. Señor, gracias porque tú nos conoces. Gracias porque tú, desde el vientre de nuestra madre, Señor, tu palabra dice que tuvimos un encuentro, que nuestro embrión vieron tu mirada, Señor, tus ojos puestos sobre nosotros, y cómo no, si nos amas, Señor, y nos conoces bien, Señor. Por tanto, cuando nos confías, Señor, y nos invitas a poner la mano en el arado, cuando nos invitas a ser parte de tus propósitos y tus planes, Señor, lo haces porque nos conoces, aún con nuestros defectos y virtudes, Señor. Y porque también tienes el mejor equipamiento para proveer para el llamado, Señor. El Espíritu Santo. Gracias porque podemos contar con tu Espíritu Santo, que en una semana más estaremos hablando de este acontecimiento que celebramos y que anhelamos que sea más allá de un acontecimiento histórico en nuestra vida, Señor, sino que pueda ser doctrina vivencial en cada día de nuestras vidas, que fue el Pentecostés, Señor. Dios mío, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a valorar lo poco o mucho que tú nos has confiado, mientras tú aún no vienes por nosotros, que tenemos un propósito, tenemos una misión, Señor, para no solo edificar la iglesia, Señor, sino para seguir dando a conocer de estas verdades de tu reino y de tu amor inconmensurable por todos quienes quieren rendir su vida a ti, Señor. Dios mío, bendice a mis hermanos, permite que esta palabra pueda causar fruto en sus vidas, como también en la mía, Señor, y que podamos, Señor, poner la mirada no solo en lo que podemos llegar a hacer, sino en este proceso de mostrar bondad y fidelidad a tu llamado, a tu trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y confiemos en que su palabra va a causar el efecto y el fruto en nuestra vida, porque es palabra viva y eficaz. Un abrazo. Dios les bendiga.